estar conectados esta noche. Señor, te pedimos que permitas que todos los que están con el deseo de poderse conectar lo puedan hacer, que los que ya estamos aquí, mi Dios, que sea tu precioso espíritu y tu presencia y tu palabra la que hoy pueda hablar en nuestros corazones. Señor, hoy anhelamos tener el corazón y los oídos abiertos, Señor, para poder escuchar y conocer cada vez más de ti, Señor, y de lo que tú quieres y tienes como propósito darnos a nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias por este tiempo y por poner en nuestro corazón y en nuestra voluntad el deseo, el ánimo, Señor, de escuchar y conocer más de ti. Gracias, Padre Eterno. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, Yeshua, nuestro Salvador, te damos las gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en esta linda y fresca noche de jueves. Y pues vamos a comenzar, así que vamos rápido porque tenemos prisa. Maru, qué bueno que nos acompañas. Bienvenida. Y vamos a hacer un rápido repaso de cosas importantes que sobre todo vimos la clase pasada con la super teacher Sandy, que nos dejó con la boquiabierta de todo lo que vimos. Entonces ahí les va. Bien, vimos, por ejemplo, varias cositas que vimos la semana pasada, el martes pasado, fueron los nombres que en hebreo recibe lo que conocemos por el griego, el Pentateuco. ¿Se acuerdan? Que Pentateuco significa 5, porque son 5 libros. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué nombre fue el que vimos que recibe en el idioma original, en el Humash? ¿Cuáles son? Ay, ya lo dije. Ay, qué menso es. ¿Cómo se llama? Muchos no me escuchaban. A ver, ¿cómo se llama esos 5 libros en el hebreo que en español llamamos Pentateuco? Hola, ¿cómo estás, Vero? Qué gusto verte. Buenas noches. Bereshit. Ah, ok, no. El conjunto de los 5 libros que conocemos en español como Pentateuco, ¿cómo se les llama en hebreo? Vas bien, empieza con Q. Humash. Sí, muchas gracias, Maru. Y por ahí, no sé si fue Betty o fue quien por allá de Tequis también. Humash. Humash es lo que significa 5 y por eso es que también en el griego son Pentateuco. Ahora bien, ¿cuáles son esos 5 libros que conocemos del Pentateuco? A ver, ¿quién se lo sabe en español? El que se lo sepa en español, dígalos de reversa. Del último al primero, a ver si es cierto. Deuteronomio, Números, Levítico, Génesis, Éxodo y Génesis. Eso, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Betty. Súper, Betty. Me dejaste, mira, así con el ojo cuadrado. Súper. Ahora, ¿quién me puede decir el nombre de Génesis en hebreo? ¿Cómo se llama? Que no sea de Tequis. Tequis ya queda vetado ahorita. ¿Alguien más? Voy a ver, Claudia, ¿cómo se dice Génesis en hebreo? Bereshit. Perfecto. Y a ver, Vero, ¿qué significa Bereshit en español? En español es en el principio. En el principio, orígenes. Perfecto. Origen. ¡Ay, pura gente apuntada el día de hoy! Vientos. Ahora bien, Maru, ¿cómo se dice el libro de Éxodo en hebreo? Voy a consultar el acordeón. No, por favor, Éxodo. saquen sus acordeones. Entonces, no está ¿En hebreo? cuesta trabajo aprendérmelo, sí. En hebreo, Shemot. Éxodo, Shemot. Perfecto. ¿Qué significa salida? Muy bien. ¿Quién me puede decir el nombre de Levítico? En hebreo, ¿cómo se llama? Shemot. No, Levítico. Shemot fue Éxodo. El tercer libro, Levítico, ¿cómo se llama? Eso, Vero, Vayikra, que significa de los levitas. ¿Quién me puede decir el cuarto nombre el cuarto nombre? El nombre del cuarto libro en hebreo. Suena como una película de Disney, para que te sirva de acordeón. Bamidbar.
Bamidbar, que se llama Conteo, perfecto. Y el último libro, el quinto, se llama Devarim, que en español significa segunda ley. Perfecto, muy bien. Chicos, qué bárbaros, qué abusados son todos. O Devarim o palabras. Perfecto, bien. Muy bien, según la clase que vimos, la sesión que tuvimos el martes, veíamos cuánto tiempo fue que la Torá, es decir, estos 5 libros que acabamos de ver, estuvo solita, no tuvo más libros que eran parte de, que formó todo esto que hoy conocemos después como el Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo estuvo solita la Torá? 1000 años. 1000 años. No. Aproximadamente. Desde que Moisés recibe la Torá hasta que se le empiezan a incorporar más escrituras, ¿cuánto tiempo aproximadamente fue? ¿400? 440 años aproximadamente. ¿Verdad, teacher Sandy? Es que si no se va a dormir la Sandy, esto así. Ok, 440 años, correcto. ¿De acuerdo? Y se acordarán, ¿no? ¿Qué, Sandy? No te escucho. ¿Me repite la pregunta, teacher, por favor? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto tiempo estuvo la Torá sin más libros? ¿De cuánto dijeron? Yo dije 440, a ver. No, ¿No? 1000. tache, Ok. Eran 1000. 1000 años, ¿no? son 1000 Sí. años, porque de que fue, acuérdate que fue en el 1500, 1400 antes de Cristo, y Exacto. hasta Esdras, en el 440 antes de Cristo, es cuando se empiezan a compilar los escritos. Exacto. Entonces no fueron 440 años, es en el 440. Aquí les voy a poner ahorita la gráfica, nada más que para que prontamente podamos recordarlo todo esto. Dame un segundito. Me querías despertar, ya lo sé. Sí, aquí a ver quién decía, no estás mal. Y como luego el que habla en el micrófono dicen que siempre tienen la razón y nadie le dice que no, dije a ver si aquí me la pasan, pero no me la pasaron. Muy ¿Y les bien. puedo hacer otra observación? Por favor, sí, si fueras tan amable. Vallicra es y llamó o llamó, que es el que conocemos como libro de Levítico. Gracias. Y llamó. Bueno, Y sí, llamó. gracias. Aquí vemos esta gráfica de los tiempos que ahorita estábamos corrigiendo. No son 440. Un segundito, aquí tengo que agregar. No son 440, son en el 440 antes de Cristo, es el tiempo, es el año en el cual el sacerdote Esdras, cuando regresan de Babilonia, van a empezar a agregarle, va a dejar de estar solita la Torah como texto, ¿de acuerdo? Entonces, la Torah fue dada aproximadamente en 1400, 1500 antes de Cristo, y hasta la época del sacerdote Esdras 440 es cuando se le comienza a agregar otros libros. Perfectamente bien contestado. Gracias, Sandy. Muy bien, por último, ¿qué significa Torah? ¿Qué Instrucción. significa Torah? Instrucción. Gracias. La instrucción. Muy bien. ¿Y cómo se La le ley. llamó después a estos otros textos o libros que se le une a la Torah, que es el de los profetas? ¿Qué nombre se le dio, qué nombre reciben en hebreo? ¿Se acuerdan? Exacto. Se me hace que la teacher estuvo chafa la clase pasada, ¿eh? Nevim, no, Cristi lo dijo, Nevim, Nevim. perfecto. Y por último viene lo que se llaman como los escritos, ¿de acuerdo? Desde el mundo, desde el punto de concepto, desde la forma en la cual el pueblo de Dios, los israelitas, en este caso hoy los judíos, que es hoy en día, organizan o contemplan lo que es el Antiguo Testamento, son Torah, instrucciones, profetas, Nevim, y por último,
los escritos, que son los ketuvim. Y todos estos tres, es lo que este acróstico o estas letras TNK definen como el Tanaj o el Tanakh. En otras palabras, lo que tú y yo por tradición o por costumbre definíamos como Antiguo Testamento es lo que desde el punto de vista o desde el concepto hebreo se conoce como Tanaj o Tanakh. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo te diga, oye, vamos a ver la Tanakh, lo estamos refiriendo al Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Y es bien curioso, una vez me tocó literalmente platicar con alguien, me acuerdo, creo que era una boda, una cena, no me acuerdo quién, y empezamos a platicar un poquito sobre la Biblia, y al estar compartiendo y platicando, llegamos al tema del Antiguo y el Nuevo Testamento, y esto es en serio, fíjate. Pensaba la persona que el Antiguo Testamento era porque esa Biblia había sido escrita, se había impreso hace muchos años atrás. Y el Nuevo Testamento es una Biblia que se había impreso en años recientes. Entonces, a lo mejor tú y yo ya no tenemos esa pequeña confusión, pero ahorita que queremos comprender desde el origen de los textos y desde el punto de vista, desde el punto de vista conceptual, que el pueblo de Dios, los israelitas, los hebreos, hoy, el único pueblo que identificamos, que son los judíos, tienen por concepto el Antiguo Testamento, se define como Tanaj o Tanakh. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Hola, chicos de TX, ya los veo por fin, qué gusto. Bueno, sigamos. Buenas noches. Muy buenas Yo noches, tengo Cristi. una duda. Es que Sandy nos preguntó que cuáles eran las tribus, 3 tribus del Reino del Norte y 3 tribus del Reino del Sur. Y la verdad, no me acuerdo de los del sur. Nada más 2, Judá y Benjamín, pero el otro. El tercero es el que estaban repartidos entre todos. Exacto, Vero, los levitas. Ah, ok, gracias. Sí, fue así como que una pregunta como buscapiés de parte de la teacher Sandy, pero muy buena pregunta porque dice, pues nada más eran 2, pero ahí hay unos que están por todas partes. ¿Sale? Es como Entonces, no les dije las 5 de arriba y las 5 de abajo. Es así. Ahí si te pones a inventarlo, se partieron en partes iguales. Muy bien, perfecto. ¿Hasta aquí hay una pregunta? Hola, Carmencita, buenas noches. Qué gusto verte. Bueno, vamos a seguir. Hola, buenas noches. Lo último que vimos fue, cuando llegamos al tema, que hablamos sobre el Salmo 119, que está en la parte del Antiguo Testamento, ¿sí? En la parte en el libro en la Tanaj. Muy bien. ¿Qué característica principal, así por sentido común, tiene el Salmo 119? ¿Alguien sabe? ¿No? Que no tenían títulos. ¿Cuál, perdón? Que no tenían títulos. Ok, pues el Salmo 119, vean a la teacher Sandy, está queriendo de soplar. Tiene una característica del Salmo 119. ¿Cuál es? Que hablan de la Torah. Bueno, esa es una muy buena, pero a ver, primero es su posición geográfica, por así decirlo. Es que se encuentra exactamente a la mitad, justo a la mitad. Si tú agarraras el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, o Tanaj, y los juntaras, el Salmo 119 es el libro y el capítulo que está exactamente a la mitad de toda la palabra, de toda la Biblia, de todo lo que tenemos como referente de la palabra inspirada de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque una característica que tiene el Salmo 119, y fue algo que dijo por aquí, no sé si fue Betty, es que hace referencia a un principal tema, todo el Salmo 119. ¿Cuál es el foco del tema del Salmo 119? Las excelencias o las excelencias de las bendiciones o algo así.
No, es algo que implica eso, pero el foco del tema del Salmo 119 es uno. ¿Quién me lo puede decir? Aleph. Aleph. Aleph, ¿no? Aleph es la primera letra del alefato hebreo. Alefato. Los caminos de Dios. Ok, los caminos de Dios, pero eso hace referencia a un concepto básico. ¿Quién se lo sabe? A ver, alguien de Tequis. A ver, chicos, chicas. 5. ¿Torah? ¿Qué, perdón? La Torah. Exacto, la Torah. Todo el Salmo 119 hace referencia a la Torah. ¿Quién puede rápidamente agarrar la Biblia, abrir 119 y leer el versículo 1, 2 y 3? Rapidísimo. Yo los puedo leer. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. 2. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo. Los que siguen el camino del Señor. Ok, y todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver del Salmo 119 es lo que hace referencia a la Torah, a la instrucción de Dios. Y vamos a ver cómo cada uno, casi de los versículos, hace una referencia de lo que la Torah es. Por ejemplo, va a decir que la Torah es camino. ¿De acuerdo? Va a decir también que la Torah son los testimonios que guarda. Va a decir también que es excelente, también que son los mandamientos, en hebreo se llaman mitzvot. Hace también referencia a que son los estatutos, que es también la misma Torah. Y así como tal, tenemos la oportunidad de apuntar de todo el Salmo 119, todo lo que la Torah se refiere que es en sí misma, que ella misma es. ¿Quién más me puede decir, si hizo su tarea o oportunidad de leer el Salmo 119, qué otras referencias hace respecto a lo que la Torah es? ¿Alguien? Sé que también hay sus delicias, bendiciones, cánticos, estatutos, ¿no es eso? Ok, por ahí vas, sí, correcto. Dichos, juicios, caminos. Esos, exactamente. Si nos podemos sacar Mandamientos. todos los que están en Salmo 119, perdón, dime. Enseñanzas. Ajá. Enseñanzas, tu palabra, la Torah Sí. también son los dichos, la Torah también son juicios de tu boca, también la Torah son tus Preceptos. palabras, Preceptos. preceptos. Entonces, cuando tú y yo estemos leyendo la Biblia y veamos que el autor o el escritor de esa parte ahí hace referencia a alguno de estos conceptos, a lo que está haciendo referencia es la Torah. Cuando veas que el autor dice tus juicios, está hablando de la Torah. Cuando vemos que dice es consejera, está hablando de la Torah, no de tu consejero de la primaria. Cuando ves que dice vivifica, ¿qué es lo que vivifica? La Torah. Es que es la que sustenta. ¿Qué es lo que sustenta? La Torah. Y como tal, aquí tenemos en la presentación todos las referencias que hace el Salmo 119 respecto a la Torah. Ahora, esto es bien importante. ¿Se acuerdan cómo es que Dios describe que es el corazón del rey David? ¿Es conforme al corazón de Dios? Ok, Dios se refiere a David, que es el hombre que tiene un corazón conforme al de él. ¿De acuerdo? Como una referencia, esto es bien importante. Si Dios dice eso de David, y David escribe el capítulo más grande de toda la Biblia, Salmo 119, y todo ese capítulo habla de la Torah, y todo este capítulo que habla de la Torah hace todas estas referencias sobre la Torah y dice cuántas delicias, bendiciones, maravillas, dichos, consuelos, cánticos, buen sentido, sabiduría, etcétera, 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 es la Torah.
Es decir, la Torá de verdad que es el eje central de todo lo que tú y yo tenemos que comenzar a comprender, estudiar y conocer. Porque en ella vamos a empezar a entender y vamos a empezar a conocer mejor, inclusive a nuestro Mesías. Entonces, más adelante vas a poder ver toda esta presentación con todas estas definiciones y referencias que hace de la Torá. Como verás, son muchísimas. Y sí. Entonces, es bien importante, cuando tú ves que el escritor que estamos leyendo, el libro que estemos leyendo, hace referencia, excelencia, refrigerio, preceptos, enseñanza, etcétera, habla de la Torá. Entonces, la Torá de Yahweh es perfecta. Ahora, eso es muy importante. ¿Por qué te quiero hacer tanto énfasis en este tema? Tal vez a ti te haya sucedido, como a mí me sucedió, que en varias ocasiones, en diferentes partes, me ha tocado escuchar a gente con o disque autoridad hablar de que cuando Jesús murió en la cruz, ya con eso ya anuló la ley, ya anuló la Torá, ya no hace falta la Torá. El sacrificio de Jesús cubrió todo y ya no es necesaria la ley. Y esto es bien importante porque eso de inicio empieza a contraponerse con lo que tú y yo estamos comenzando a entender y a comprender cada vez más de lo que está escrito en la palabra de Dios y en la Biblia. ¿De acuerdo? Los autores bíblicos hacen referencia a la Torá una y otra vez. Y la propia Biblia no se puede contradecir a sí misma. Lo que queremos lograr con parte de este curso es que tú y yo veamos cómo la Biblia por sí sola se define a sí misma solita. No requiere que nadie lo ayude ni la ayude. El tema nada más es entenderla bien y dentro de contexto. Y nadie necesitaría tener que defenderla. Por lo tanto, tampoco nadie podría tener que andarla destruyendo. Vamos a ver esto. Si se fijan aquí, hay unos puntos muy importantes que hay en la presentación. Fíjate. En las definiciones o referencias que se hace sobre la Torah en el Salmo 119, habla que la Torah es camino, la Torah es verdad y la Torah es vida. Muy bien. ¿A quién le suena esto parecido, camino, verdad y vida? A Jesucristo. Jesús, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es, Cristi, así es, Vero. Correcto, a Jesús. Fíjense, ¿qué dice Juan, el Evangelio de Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vale, vámonos a nuestras Biblias, por favor, saquen sus Biblias y a ver si por ahí, a ver si Vane, que anda por ahí, si tus hijos te dan chance, saquen tu Biblia y vamos a ver Juan 14, versículo 6. Y si no, va a tener alguien de repuesto, bateador emergente que entre de urgencia. Mi queridísima Vero Luna. 14:16. 14:6. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, imagínate, cuando Jesús dijo estas palabras, se las dijo a un grupo de personas que entendían perfectamente bien qué es camino, qué es verdad y qué es vida. O sea, para ellos que lo escuchan, no es igual como tú y yo lo escuchamos hoy aquí en nuestra época, porque ni siquiera sabíamos la palabra Torah, ni mucho menos que la Torah es el camino. Y que la ley es el concepto que tenemos por Torah, que es la instrucción de Dios. Entonces, es decir, cuando Jesús dijo esto, créeme que causó un gran revuelo cuando vieron a una persona decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que alguien diga que es camino, verdad y vida, está diciendo que yo soy completa la frase, yo soy ¿qué? Ahora, La Torah, nada más que echa carne. Entonces, para ellos se ve como que, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, compadre?
Y cómo 2000 años después, para nosotros leerlo y decir, ay, si Él es el camino, porque me muestra cómo es que tengo que vivir con amor y paz para todos. No, o sea, está haciendo referencia a la Torá misma. Y eso es lo que hay que empezar a ver ahora en una forma distinta de las cosas. ¿Voy bien aquí o ya me perdí a alguien en el camino? ¿Ok? Entonces, creo que no hay ningún inconveniente por ahí. Ok. ¿Quién se acuerda cómo empieza el Evangelio de Juan, capítulo 1? ¿Quién se acuerda? Y si no se acuerdan, pueden ir al Juan, capítulo 1. En el, Ese es prin- donde dice lo de el verbo, ¿no? De En el principio del verbo. en el principio era el verbo. Ah, ok. En el principio era el verbo. ¿Cuál verbo? ¿Cuál principio? ¿No? Dice, y el verbo se hizo ¿qué? carne. El verbo se hizo carne, ¿no? Y este verbo que hablamos después que es palabra, ¿no? Empezamos a ver cómo las cosas empiezan a entrelazarse entre sí. Entonces, la palabra de Dios se hizo carne, la Torá de Dios se hizo carne. Y Jesús dice en Juan 14, yo soy la Torá. Perfecto. Vamos a irnos ahora rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 7, 21 al 23. Y este está buenísima. No sabes yo cuántos años llevo escuchando este mismo versículo, y en estos últimos 2 años, la dimensión y la comprensión, gracias a Dios, que ha tenido esto para nosotros. Y me encantaría que lo viéramos juntos. ¿Quién, por favor, puede ir al Evangelio de Mateo 7, 7 del 21 al 23? A ver, voy a escoger una víctima nueva. A ver, alguien de Tlaxcala, de la familia Núñez Vázquez, por favor. Sí. Mateo 7, 7. 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. 22. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros hablamos de tu nombre, en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Aquí depende un poquito la versión, cómo van a decir las palabras, pero vamos a repasar rápidamente esto. Versículo 21, cuando dice, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿tú cuál crees que es la voluntad del Padre para con el pueblo de Dios desde el principio, desde el que empezó el tema del libro de Génesis hasta ese momento que Jesús está hablando? ¿Cuál era la voluntad de Dios para con su pueblo? Pues hacer la voluntad de la Torá. ¿Ok? Que conocieran y siguieran la voluntad de Dios, es decir, que vivieran y hicieran Torah. ¿De acuerdo? Creo que esto hasta tiene un poquito de sentido común. Ahora bien, no voy a entrar en temas de predicación porque no es el sitio ni es el momento, pero además quiero que analices un momento rápidamente esto. Cuando dice Jesús en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, pues una pequeña pausa. ¿Qué personas, qué tipo de personas, qué categoría, clasificación son las personas que le llaman a Jesús Señor? Es más, les dicen 2 veces, Señor, Señor. ¿Qué personas le dicen a Jesús Señor? Aquel que conoce a Jesús, que sabe quién es, que reconoce su autoridad y conoce qué fue lo que hizo y vino a hacer. O aquella persona que no tiene ni idea siquiera del nombre de Jesús. Pues los gentiles. Bueno, los que no lo conocían. Ah, caray. A ver, voy a ¿No? hacer la pregunta. A ver, o ¿Qué estoy al revés. personas
son las que pueden decir en un momento dado a Jesús que Él es Señor, Señor. La gente que conoce a Jesús como Señor o la gente que ni conoce su nombre podría reconocer que Él es Señor, Señor. Pues entonces los que lo conocieron. ¿Alguien va de acuerdo conmigo con esta idea o ya los puse en contraposición? De Chicos, acuerdo. ok, entonces Claudia vota porque sí, Cristi ya me dio el avión, dijo que sí también. Sandy está ahí, teacher, ella no cuenta. No. Carmen, ¿tú qué dices? Los que dicen Señor, Señor a Jesús son porque lo conocen a Él que es Señor o son la gente que ni ha escuchado su nombre. Los que no han escuchado su nombre. Los que no, Ajá. Porque, bueno, al menos yo ya sé su nombre y lo llamaría pues, por su nombre. ok, de acuerdo. Bien. Lo que yo quise decir con mi pregunta es, toda aquella persona que en su vida conoció a Jesús y lo reconoció como que era Señor, Señor. o inclusive la frase, lo invitó a su corazón, es porque lo reconoció a Jesús que era Señor. Entonces, cuando Jesús en Mateo está diciendo, no solamente las personas que me dicen Señor, Señor, o sea, quienes lo reconocen a Él. Versículo 22, las personas que dicen que profetizaron en el nombre de Jesús. Las personas que en el nombre de Jesús echaron fuera demonios. Ay, sí. Las personas que en el nombre de Jesús hicieron milagros. Entonces, estamos hablando de un segmento de la población que conocen el nombre de Jesús y que hacían milagros en el nombre de Jesús. ¿Voy bien o voy mal? Sí, Entonces, bien. no hablamos de los 1.800 millones de personas que hay en el mundo. Hablamos de un grupito muy específico de población. ¿Voy bien? Pues los discípulos, ¿verdad? Que andaban con él y dijeron que pues que ellos echaban, o sea, es lo que dice aquí, que echaron demonios y en su nombre hicieron milagros. Pero aquí Los Jesús está hablando discípulos, de algo que va a pasar en el futuro. Llegará el día en el cual no todo el que me dijo Señor, Señor, ni todo el que en mi nombre echó fuera demonios, ni hizo milagros, ¿no? Dicen, muchos de estos, que dice el versículo 23, dice, yo a ustedes nunca los conocí. En otras palabras, muchas personas, dice Jesús, habrá personas que dicen que conocen a Jesús, hicieron milagros en el nombre de Jesús, y Jesús va a decirles, yo a ti ni te conozco, compadre. ¿Y por qué dice que no los conoce? El versículo 23, depende del final de cómo está tu versión de la Biblia, muchos de ellos van a decir, a ustedes que hacen iniquidad, o ustedes que hacen obras de maldad. La referencia Strong para esa parte última, que dice obradores de maldad, o hacedores de iniquidad, o hombres que hacen maldad, la referencia Strong, si alguien ya tiene sus herramientas electrónicas para investigarlo, es una palabra que en el griego significa anomia. Es la referencia Strong 458. Anomia significa, si la traducimos literalmente al español, es sin ley. sin ley. Sin ley. Anomia, no voy a entrar en clases de griego, a privativa, negativa, implica, anomia significa simplemente ya sin ley, punto. ¿Sale? ¿Qué está diciendo Jesús? No importa si echaste demonios fuera en mi nombre, no importa que me digas Señor, Señor, porque conocías mi nombre, no importa que hiciste milagros, si tú no tenías la ley ¿cómo le llamamos ahora tú y yo? Ahora, Ahora, Si no tenemos Torah, yo a ti ni te conozco, compadre. No estoy poniendo palabras en la Biblia, léela tú, desmenúzala, ¿no? Te prometo, no te la estoy interpretando, léelo tal cual como está.
Así que si tú tenías fascinación o admiración porque alguien en un canal de YouTube predica y hace milagros, pues bueno, está bien, ¿no? Dios sabrá. Pero dice Mateo que si esa persona vive sin la Torá, ahí te cuento el final después. ¿Sale? Continúa versículo 23. Nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Si tienes una Biblia electrónica y te vas a la versión Nueva Traducción Viviente, vas a ver que dice, ustedes que violan las leyes de Dios, ¿no? Que como si es Torah, que viven sin ley. Vamos rápidamente a Juan 5:39. Juan, Evangelio de Juan 5:39. ¿Quién me puede leer Juan 5:39? Vamos a ver. Yo lo leo. Dale, vas, gracias. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y 40? 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ok, entonces, según Salmo 119, vimos también que Torah se puede definir como vida, vida eterna. Ahora, punto importantísimo, ¿qué es esto? Versículo 39 de Juan 5, cuando dice, ustedes estudian las escrituras a fondo. ¿A qué escrituras se hace referencia Jesús cuando está hablando de ustedes estudian las escrituras a fondo? ¿Tú crees que estaba hablando del Evangelio de Mateo en ese momento? ¿O estaba hablando de la carta a los Colosenses que Pablo iba a escribir dentro de 40 años después? O tal vez Apocalipsis. No, ¿A qué crees que se refiere cuando dicen ustedes estudian las escrituras a fondo? ¿Cuáles escrituras? Las escrituras de la Torá, los 5 primeros libros. Bueno, el Antiguo Testamento. A ver, hay que ser un poquito más competitiva porque la Torá es una parte de todo lo que es el Antiguo Testamento. Y esto es parte de lo que vamos a aprender hoy, que es bien importante. A lo escrito que estaba de la palabra, tanto la Torá como los profetas, lo que hasta ahí estaba escrito, ¿no? ¿Ok? Entonces son esas 3 secciones del Antiguo Testamento desde el punto de vista hebreo. ¿Cómo se le llama a esas 3 secciones completitas? Tanakh. ¿Cómo? Tanakh. La Tanakh. Esas son las escrituras. Desde el punto de vista, en ese momento histórico de Judá, de los judíos, de los únicos hebreos distinguibles que había reconocidos, cuando dicen, estudian las escrituras, está hablando de la Tanakh, lo que tú y yo entendemos como el Antiguo Testamento. No está haciendo referencia a lo que después iba a empezar a escribir. ¿Tiene todo el sentido común? ¿Voy bien o no? Sí. Entonces, Yeshua les está diciendo las escrituras, el Tanakh. Y les dice, ustedes que estudian la Tanakh, porque piensan que en ellas les da vida eterna. En ellas les da vida eterna. Jesús, Yeshua le está diciendo, en ellas está y van a encontrar la vida eterna. Pero las escrituras, fíjate que dice, pero las escrituras me señalan a mí, dice Yeshua. La Tanakh me señala a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Por eso es tan importante que podamos tomar toda la información y toda la enseñanza que está en el Tanakh y no despreciarla como un libro viejo que ya no sirve porque Jesús murió en la cruz. Jesús está diciendo, ellas me apuntan a mí.
Si tú no ves qué es lo que apunta y qué revela y cómo te enseña quién es Yeshua, no vas a entender quién es Yeshua nada más por agarrar 3, 4 evangelios para tratar de entender la historia cuando no entendemos la historia. ¿Sale? ¿Siguen conmigo o ya me van a cerrar la sesión porque ya no les gustó? Sí, ahí vamos. Ok, vamos rápidamente. Evangelio de Juan 5, 45 al 47. Evangelio de Juan, capítulo 5, 45 al 47. Si alguien de TX nos puede apoyar ahora a leer 45, 46 y 47, por favor. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 46. Porque si creéis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? Entonces, ¿qué está diciendo esto? ¿Cómo que creerle a Moisés y Moisés ya está bien muerto? ¿No? Estamos hablando de la Torá, ¿no? De eso que fue la ley de Moisés, la Torá. Vamos a ver de esta manera, 45. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés, la Torá. La Torá va a ser el que los va a llevar y los va a confrontar con el Padre, en quienes ustedes han puesto su esperanza. Y 46. Si en verdad le creyeren a la Torá, me creerían a mí, porque él, Moisés, escribió la Torá acerca de mí. Para poder comprender a Yeshua, tenemos que conocer y empezar a comprender la Torá. Si no, va a ser imposible verlo. Cuando tú ves lo que hace Jesús, los milagros que hace Jesús, lo que dice Jesús, si no conocemos la Torá, vamos en nuestra imaginación, con nuestros conceptos, interpretar y justificar lo que Jesús hizo desde nuestro contexto moderno. Doy un ejemplo rapidísimo. ¿Se acuerdan de esta historia cuando Jesús está sentado en la tierra y traen una mujer que le encontraron en adulterio y la quieren apedrear y la acusan con Jesús y Jesús apunta, escribe en la tierra con su dedo y le dice, vete mujer, yo no te condeno? ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Y desde el punto de vista de nosotros, es que Jesús es todo amor, ¿no? Él en misericordia la dejó ir y la perdonó. Esa es la explicación fácil, ignorante, que le damos porque no entendemos lo que la Torá dice. Jesús ahí lo que hizo fue obedecer la Torá. Pero como no conocemos la Torá, nos inventamos cuentos de hadas para darle un carácter y personificar a Jesús con una cosa que él no es. Y entonces tenemos una imagen de Jesús totalmente distinta a lo que la palabra quiere revelarnos quién es y cómo es. Estereotipamos a Jesús con nuestro concepto moderno de amor y misericordia. Y lo que pasó ahí fue que Jesús estrictamente obedeció la Torá. Esa ley que afuera dicen, es la ley que te quiere matar y que es un peso y que es un yugo. Jesús ahí obedeció Torá, pero no sabemos cuál. Y por eso es importante que comenzamos a comprenderla. Lo único que te quiero decir con esto es, ojalá te provoque esto suficiente curiosidad o inquietud o hambre de por qué es tan valioso comenzar a entenderlo y conocerla, conocer la Torah. ¿Sale? Bueno, ya me desvié un poquito. Voy a seguir con lo siguiente. Perdón. Muy bien. Entonces, primera carta de Juan 3:4. Pregunta para todos. Antes de pasar esta parte, ¿quién me puede decir en sus palabras o en su definición o en su conocimiento qué es
pecado. No cómo lo practicas, no quiero saber. Ni cuál pecado haces, no, tampoco. Eso tampoco me interesa a mí. ¿De acuerdo? Nada más la definición, ¿qué es pecado? Es errar en el blanco. ¿Ya nos escucha? Bueno, ¿sí me escucharon? Ya, perdón. Estaba aquí con un problema técnico. Perdón, ¿qué dijeron? Errar en el blanco. Ok, esa es una definición en griego de lo que es pecado. Pero desde el punto de vista de la Torá, en el hebreo, ¿qué significa pecado? Infracción de la ley. ¿Qué, perdón? Infracción de la ley. Ok, vamos a ver qué dice primera. Yo entiendo que es algo que va contra la voluntad de Dios. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí. Va. Entonces, vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 y 6. A ver si Claudia puede por ahí conectarnos, o siendo ocupadilla, voy a agarrar entonces a ver si Maru puede leerlo. Ahí estás, Claudia, perfecto. Ya no, Maru, perdón, la que sigue, Maru. Dale, Claudia. Primera carta de Juan, capítulo 3, del 4 al 6. Ok. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Estás leyendo el Evangelio de Juan. Es cierto. A la primera carta de Juan. Primera de Juan, ¿verdad? Voy. Primera de Juan 3, del 4, ok. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ok. Pues el pecado ¿Cómo es... decimos la ley ahora? ¿Cuál es el nuevo nombre que damos a la ley? Torah. Ok, entonces, ahora sí, de nuevo Claudia poniéndole Torah por delante. ¿Cómo va? Ok, dice, espérame, todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Exacto. La Torah de Dios. Y sabéis, 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Okay. Entonces, gracias, Claudia. Entonces, es importantísimo identificar que la naturaleza, o sea, la esencia de Jesús, por supuesto, está en él, el amor y la misericordia con la cual él vino en obediencia para buscar y rescatar lo que se había perdido. Su misericordia queriendo alcanzar lo más perdido que había, siempre guardando y siempre siguiendo la Torá. Su obediencia no está peleado con la Torá, su obediencia es hacia la Torá. Y en ella es donde él muestra todo el amor y toda la compasión y toda la misericordia que tiene para cada persona que desea ir hacia el Padre a través de él. Y si vemos aquí, está diciendo que el pecado es la violación, la transgresión de la instrucción de la Torá. Y dice el versículo 6, todo aquel que siga viviendo en él, en Yeshua, no va a pecar. Pero todo aquel que sigue pecando, decide seguirlo haciendo, no lo conoce y no entiende. Pues claro, porque si no conoce la Torá y no conoce lo que es vivir con base y conforme a la voluntad de Dios, va a seguir haciendo lo mismo. Es decir, conocer un nombre no es lo que hace que dejes de pecar. Conocer quién es el nombre, quién es Yeshua, qué es la Torá y lo que Él nos enseña, cómo cumple la instrucción de Dios y que nos guía a conocer la instrucción de Dios,
provoca entonces que tú y yo ya no pequemos más. Y no sé tu testimonio, pero yo creo que muchos que estamos aquí conectados hoy, todos podríamos, estoy seguro, todos podríamos decir que en el momento que, gracias a Dios, cuando empezamos a conocer y empezar a guardar y empezar a entender la Torah y a conocer a Jesús a través de la Torah, de verdad, nuestra manera de vivir, nuestra manera de llevar nuestras vidas dio un vuelco brutal. Bien, vamos a seguir adelante. Tum, tum. Entonces, pecado es infracción a la Torah. Vamos al libro de Deuteronomios, o en hebreo, Devarim, 30. Vamos al libro de Deuteronomio 30. Vamos a empezar desde arribita. Vamos a empezar en el 11 para llegar al 14. Muy bien. Vamos a ver ahora sí. Ahora sí, Maru. Voy contigo si tienes oportunidad. Sí, Don Alfredito, buenas noches. Deuteronomio 30, 11. Ajá, del 11 al mandamiento- 14, por favor, Sote. Del 11 al 14. 11. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. 12. No está en el cielo, como para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos. 13. Tampoco está al otro lado del mar, como para que digas quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos. A decir verdad, 14. A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Para que lo obedezcas. Ok. A mí me ha tocado escuchar que es que la Torah, la ley, es dificilísima. Es imposible cumplirla. Es una carga sobre tu vida. Quítala. ¿Y qué está diciendo Deuteronomio o Devarim? Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Dios le está diciendo a su pueblo, esto es algo que puedes hacer fácil. No se está encargando algo imposible. No es algo que está hasta el otro lado, a ver quién te la va a traer. Es algo que tú puedes hacer. Ese argumento que alguna vez escuchamos de que es imposible y es una carga, ¿no? Entonces, o la persona que dice eso se equivoca o Deuteronomio se equivoca. Pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. Y fíjate lo que dice el versículo 14. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. La palabra, aquí palabra en el hebreo, en la referencia Strong, hace referencia a davar. Davar es esa palabra hablada, declarada, la que se pronuncia. Porque esta palabra la pronuncia de la boca de quien sale es del mismo Yahweh. Dios está emitiendo esa palabra declarada. Esta palabra que viene de él está muy cerca. Si están en TX, yo creo que faltó en la computadora conectar el micrófono porque no se ve que tenga el micrófono activado. O falta conectado a la... No, normalmente no se ve. Normalmente en el de allá de Parachitos no se ve el micrófono, no. Ah, entonces a lo mejor es un problemita del cable de ellos. A ver si se escucha, Lavín. Ya los Sí. escuchamos. Ah, ok. Yo pensé que estaba... Sí, es que no les aparece el micrófono a ellos. Ah, ok. Hoy que le pegaban el micrófono, dije a lo mejor entonces era de allá. Perfecto, ya lo escuchamos, Alfredo. Sí, ok. Entonces, versículo 14, cuando dice, la palabra es davar. Es esa palabra que se pronuncia, que sale de la boca.
Y esta palabra, ¿de quién salió? ¿Quién es el que la pronunció? Yahweh. La palabra de Yahweh, lo que Él nos está diciendo, la palabra de Dios, esa palabra de Él, está muy cerca de ti. Está en tu boca y está en tu corazón para que lo obedezcas. Y no es algo que sea difícil. La pone a tu alcance para poderlo hacer. ¿Okay? ¿Algún comentario hasta acá? Entonces, según Deuteronomio, la Torah, la palabra, la Torah está muy cerca. Muy cerca. Entonces, no la echamos fuera. No la saques de tu casa ahora. No la rechaces en tu corazón. Entonces, guárdala cerca de tu corazón y de tu boca. Josué 1:7. A ver, ya que tienen el micrófono en TX, ¿alguien podría ayudarme a leer Josué 1 del 6 al 7? Estas me encantan porque son las que siempre nos daban como speech motivador. Únete a los optimistas. Échale ganas y vas a poder. Amigos de TX, ¿pueden? ¡Ahí van! ¡Están en el baño! ¡Ahí van! A ver, dice. Sí los escucho. El 6 dice, sé valiente y ten ánimo. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a sus padres. 7. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Ok. Entonces, este versículo que usamos tanto para infundir motivación, más para volverte un coach espiritual, ¿no? Échale ganas, todo lo vas a poder, cierra los ojos, solo esfuérzate, sé muy valiente. Lo que dice Josué es, esfuérzate, sé muy valiente en una cosa. ¿Cuál cosa es? A ver, Vero, ¿en cuál cosa dice Josué que debes de... Bueno, Dios le habla a Josué que debe esforzarse y ser muy valiente. ¿En qué concepto? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley. En guardar y cuidar toda la Torah. Toda la Torah. En eso. No en que seas optimista y que te levantes temprano porque Dios bendice que madruga. No, está diciendo que, bueno, sí, es padre madrugar para orar, ¿no? Pero bueno, no en el concepto tradicional de echarle ganas. Y mira, yo he escuchado también muchos mensajes sobre si quieres tener prosperidad en tu vida, siempre te dicen que hagas algo, ¿no? Que mandes lana, que deposites, que transfieras, lo que tú quieras. Pero Josué dice, para que tengas éxito en todo lo que emprendas, la promesa es guarda y obedece Torah. Si no te apartes de ella, ni a la izquierda, la Torah es el camino. Si guardas Torah, si vives con eso, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Así que, siguiente paso para el éxito, guarda Torah. Sobre todo si lo haces de corazón. Sobre todo porque tú deseas hacerlo, porque tu deseo es agradar y mostrarle tu amor para el Señor. Bien, entonces así con esto. Ay, me equivoqué, perdón, esta vez. José 1:7, entonces es cuidar y hacer. Hacer Torah. Versículo 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la Torah, más bien medita en él día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él, así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Muy bien. Vamos ahora rápidamente a ver Isaías 40, versículo 6.
para aquellos que buscan conceptos que duren para siempre o tengan garantía de por vida. Isaías 40, versículo 6. Vamos a buscar ahora que... A ver, Cristi. Aquí empieza el 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, ¿es esa? Sí. Dice que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Ok, y 7 y 8 también. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella, ciertamente como hierba en el pueblo. 8. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Okay, entonces, la palabra de Dios, ese dabar, esa instrucción que Dios nos ha dado, permanece hasta que Jesús vino la primera vez, ¿verdad? No, bueno, hasta que Jesús hizo el agua en vino. No, tampoco. Hasta que Jesús levantó al paralítico. No. Dice que es para siempre. Para siempre. Entonces, cuando dice para siempre, es el verbo desde que empezó hasta que se acaba, es para siempre. ¿Sale? Ahora, es bien padre porque esto que vemos en Isaías lo vamos a encontrar más adelante en una cita que hace Pedro, haciendo referencia a la palabra. Es algo que está tanto en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, como lo está en el Nuevo Testamento. Entonces, si está en ambas partes, es porque esto sigue estando vigente. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, vamos a irnos rápidamente a... Bueno, que entonces la palabra es eterna. Vamos a irnos ahora rápidamente a lo siguiente. Juan 14, 21. ¿Quién me puede ayudar a leer Juan 14, 21? ¿Quién me esto? Vamos a pedirle ahora. Voy con Juan 14, 21. Con Carmen, Carmencita. Juan 14, 21. El que tiene mis... Tin, 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 tin. Más, Carmen. Juan 14, 21. 22 y 23 también. 21, Juan 14, 21, ¿dónde está? El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿quién dice? Ok, aquí está dando Jesús. Según lo que acabas tú y yo de leer, ¿cuál es el requisito para que tú puedas ser amado por el Padre? Guardar los mandamientos. Pensé que tener bonita letra y bañarme todos los días. Entonces eso no lo va a cumplir. Ok. Entonces, guardar mis mandamientos y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque guardar sus mandamientos es amarlo a él. Más claro ni el agua, ¿verdad? Fíjate que dijo en el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? A nosotros, no a los demás, a los que no te conocen, a nosotros, ¿cómo te vas a manifestar? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra, ¿qué dice ahí? La va a guardar, pero guardar no es el verbo que lo metes al cajón, ya le dejaste olvidada, es guardarla de que la permaneces. ¿Eh? Y mi Padre lo amará. Y fíjate que dice después, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Versículo 24, el que no me ama,
quien quiera, abra el micrófono y complete la oración. Versículo 24. El que no me ama, ¿no qué? No guarda mis mandamientos, mis palabras. Y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Está diciendo, lo que tú estás oyendo de mí ahorita, no me lo estoy inventando yo, Jesús. Eso es lo que el Padre les está diciendo a ustedes a través de mí, dice Jesús. ¿Sí, Vero? Porque te vi con una cara de what? No, sí, estoy asimilando, o sea, es muchísimo. O sea, es caray. un descubrimiento. Ah, caray. Es que a mí me habían dicho que Jesús y Dios, entonces, bueno, a ver, ya no voy a decir más cosas porque luego dicen que dije cosas que no quise decir y si dije, o sea, yo nada más me entendí, pero bueno, el evangelio que acabamos de leer, Juan, habla, amar a Jesús es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es mostrar que le amamos a Él y por eso es que Él y el Padre nos aman. Punto. Y el que no lo ama, no guarda sus mandamientos. Punto. Entonces, decir que hacemos algo, pero no hacerlo, son dos cosas muy distintas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La evidencia que otros pueden ver de que realmente somos un discípulo de Yeshua es que de todo corazón hacemos nuestro mejor esfuerzo para cumplir con los mandamientos, hebreo, mitzvot, escritos en la Torah. Más adelante un día vamos a ver que la Torah, tiene instrucciones, tiene mandamientos, tiene ordenanzas. Ese es otro tema, ¿no? Pero todo esto es parte de la Torah. Y guardarlos y obedecerlos, lo mejor que podemos es como tú y yo le mostramos a nuestro Señor que le amamos en verdad. No por intenciones, sino por las acciones que tú y yo tomamos todos los días. Entonces, si alguna vez tuvimos la enseñanza de que es amar a Dios es que vengas a servir. Bueno, pues sí, está bien, pero eso no es todo. No, es que amar a Dios es que tú le des cosas, que pongas lana. Bueno, pues sí, pero eso no es todo, ¿no? No, es que amar a Dios es que tú ayudes al enfermo. Pues sí, pero es que todo eso y muchas más cosas es lo que la Torah te enseña que tienes que hacer. Es lo que la Torah te enseña que es cómo es que Dios quiere que tú guardes y guíes tu vida. Bien. ¿Desde cuándo existe la palabra de Dios, la Torah? ¿Quién me dice? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ok. Me voy a poner bien exigente, Carmen. Ahí te va. Y cualquier otra persona puede participar y ayudar a Carmen, ¿sale? ¿Desde cuál principio? Desde el principio. Desde el origen. No, desde antes de que la tierra fuera creada. La Torah. Muy bien, perfecto. Ahora, a ver, dame un fundamento, demuéstrame bíblicamente lo que me estás diciendo. En Primera de Juan, versículo 1. ¡Ay, qué chica tan más abusada! ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí vamos. Bien. Ok. A ver, ¿cuándo es que la Torah le fue dada a los hombres? Okay. En el monte. Con Moisés. Con Moisés en el monte Sinaí. Ok, ahí es cuando Dios se las da escrita. ¿De acuerdo? Pero antes de que le fuese dada escrita, ya había Torah. ¿Sí sabías o no? Fíjate, vamos a ver lo siguiente. Dios instruyó a Adán y a Eva. Ok. Tú te me fuiste muy al principio, mi queridísimo Rolo.
Pero vamos a hacer lo siguiente, para llevar la metodología, y es muy padre verlo. Vamos rápidamente a Génesis, o Bereshit, capítulo 26, versículo 5. Vámonos a Génesis 26, versículo 5. Ahí está mi queridísima Batia. Batia, ¿tú podrías ayudarnos a leer esta parte de Génesis? ¿Tienes micrófono? ¿Sí? Sí, claro que sí. Gracias. Buenas noches, buenas noches. 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Desde ahí ya estamos viendo que Abraham ya había escuchado, ya había recibido de parte de Dios sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos y sus instrucciones. ¿Okay? No estaban escritas, ¿de acuerdo? Pero ya las conocía. Dios ya se las había hecho saber. Y por eso dice, él obedeció. Por eso es que la vida de Abraham es tan excepcional, porque él sabía y obedeció con base a lo que Dios le había dado. ¿Ok? Ahora, vámonos un poquito más atrás. Vámonos rápidamente a Bereshit, Génesis, capítulo 7, versículo 2. A ver, ahí les va una pregunta por acá, a ver si alguien... A ver, Columba, ¿me escuchas por ahí? Columba o Luis, o los dos. A ver, ahí es una pregunta de escuela dominical, está bien sencillita. ¿En cuántos números de animales fue que Noé metió animales al arca? Parejas, 2 de cada especie, hembra y macho. 2 de cada especie, perfectamente bien contestado, aunque está equivocado, perfectamente bien contestado. Muy bien. Así fue como nos los enseñaron. Vamos a ver Génesis 7, versículo 2. Si tú lo tienes ahí también, Columba, estaría buenísimo que me ayudes a leerlo. ¿Verdad? Génesis 7, versículo 2. Animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Ok, entonces, con esto ya comprendimos que lo que nos enseñaron de chiquitos estaba mal, ¿no? Porque no era una pareja. La versión correcta es de animales puros o limpios lleva 7 parejas y de animales impuros lleva una pareja. ¿Cuáles son los animales puros? Y no me vayas a contestar los que están en el mar porque tienen agüita y se bañan todos los días. ¿Ok? ¿Cuáles son los animales puros o limpios? Porque esa instrucción Dios les da al pueblo de Israel hasta muchos años después, ¿de acuerdo? Los que tienen pezuña hendida y rumian. Ok, exacto. Entonces, esa instrucción que tú y yo podemos encontrar más adelante, en este momento que está Noé, no había sido escrita lo que es animal puro y animal impuro. Por lo tanto, Noé ya sabía, él había oído de los animales puros e impuros. Ya para entonces había instrucción de Dios, ya había Torah. Desde Génesis 7 vemos que ya existía instrucción de Dios en este tema. Así que cada vez me acerco más a lo que Carmen y a lo que creo que fue Betty o Rolando Tequis dijeron, pues desde el principio. Cada vez estamos más cerca. Fue Liz. Liz, perdón, Liz. Gracias, Betty, por corregirme.
Pusimos por acá. Bien, entonces, bueno, ya que estamos en Génesis, vamos a hacer un pequeño salto. Vámonos al último libro, Apocalipsis. Apocalipsis 13, versículo 8. Lo voy a leer yo. Apocalipsis 13, versículo 8. Y dice, y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra. Está hablando de que están adorando a la bestia. Me vas a aclarar un poquito. Y le adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quien fue inmolado, aquí subraya esta parte, desde la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, es el libro de la vida. Cuando vimos Salmo 119, vimos que hace referencia a qué tema, a qué concepto. Vimos que Salmo 119, la referencia que habla sobre el libro de la vida, está haciendo también referencia a Torah. Y en Apocalipsis 13 dice, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, ahora sí, como diría Carmen, ¿dónde decimos que desde el principio? Ah, en Apocalipsis. Pues ese es el último libro. El último libro está diciendo que desde el principio ya estaba. ¿Sale? Y un punto muy importante, si te fijas aquí dice que para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que no tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Lo que haces sí importa. Y aquí está. Y si no te gusta, entonces arranca esta hoja de tu Biblia y ya tema arreglado. Pero si no, ahí va a estar. Listo. Vámonos ahora a Juan 1:1. Vámonos rápidamente a Juan 1:1, que dice así. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, de la palabra. Y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y todos estos son los conceptos que vimos en Salmo 119. ¿Se acuerdan? Y vimos que esas referencias de la vida, la luz, la palabra, hace referencia a la Torah. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Jesús es la Torah hecha hombre. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos, pregunten, porque si no me tengo que seguir de largo. Ok, rapidísimo. ¿Quién escribió la palabra? ¿Quién escribió la Torah? ¿Dios o Moisés? Moisés. Ok, ¿quién hizo algo diferente? Ok. Claro, decimos que Moisés fue técnicamente el que le escribió, pero ahora. Yahweh escribió los Inspirado. mandamientos y ya el resto lo escribió de Moisés. Okay. Entonces, Yahweh escribió, o Yahweh también le dijo a Moisés lo que tenía que escribir, lo que tú y yo hoy conocemos entonces como la Torah. Fíjate bien, está bien interesante. Me equivoqué acá, perdón. Compartir pantalla, listo. Hace mucho tiempo atrás, un judío llamado Rabí Moshe Cordovero hizo un descubrimiento bien interesante que te quiero compartir ahorita, que llama mucho la atención para que veas cómo es que
Realmente la Torá es algo imposible que haya sido escrita por un hombre. O sea, Moisés agarró y apuntó, pero el que redactó, el que describió, el que dio la palabra para que se escribiera, únicamente fue Yahweh. Mira, esto que ves aquí es el inicio de Bereshit o de Génesis. ¿De acuerdo? Esto que ves aquí. Y lo que hay es que hacen un conteo de la primera, esta letra, si mal no me equivoco y me corrige Batia, se le llama Taf. Y a partir de Taf, si cuentas 49 caracteres, 49 letras hacia adelante, vas a encontrar que la letra 49 más 1, es decir, la letra número 50, tiene, en el caso de Génesis, forma una O. Y después de aquí vuelves a contar otra vez 49 letras más 1, y la siguiente letra que encuentras, que es esta, es una R. Y vuelves a contar otra vez 49 letras más 1, y la letra es una A. Lo que encuentras es que con esta consecutivo de 49 más 1, a partir de la letra Tav, vas a formar la palabra Torah. Ahora, esto está bien interesante, porque luego si te vas al libro de Éxodo, se vuelve a repetir exactamente lo mismo. A partir de la letra Tav cuentas 49 letras más 1, y encuentras la letra O, luego la R y luego la I. Vuelves a formar otra vez la palabra Torah. Y luego, vámonos a Levítico. Ay, en Levítico no se cumplió. No, ya se equivocó Moisés, ya no jaló. Bueno, ok. Saltemos al siguiente libro. Vámonos a Números. Y en Números sucede algo bien interesante, porque funciona al revés. Se forma una palabra invertida, es decir, a partir de la Tav cuentas y vas a encontrar primero la H, luego la A, perdón, luego la R, luego la O y luego la T. Y si luego te vas al libro de Deuteronomios, se repite otra vez el mismo patrón. Cada 47 letras, o 49 letras más 1, se escribe la palabra al revés de Torah. Este código de letras equidistantes cumple la siguiente regla. Es bien interesante. El número 7, desde el punto de vista de la cultura hebrea, es un número muy importante, es un simbólico de que es un ciclo, algo repetitivo, algo que es eterno, y entonces tienes que 2 veces ese ciclo, 2 veces eterno, hace 49, 7 por 7, 49, más 1 hace el número 50. Y entonces, en Génesis y en Éxodo, cada 50 caracteres se forma la palabra Torah. Y en Números y Deuteronomio se hace exactamente lo mismo, pero de regreso, invertido. El número 50 también es bien interesante porque es un número que representa, por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, son los días que les tomó llegar hasta el monte Sinaí. 50 es el número de años para el año del jubileo, que es cuando se declara la libertad y se perdonan todas las deudas. Y lo que sucede es que en Levítico, cada 7 caracteres se forma la letra, el nombre secreto o el nombre santo de Yahweh, el nombre divino en intervalos de cada 7 letras, en el libro de Levítico. Entonces, lo que podemos interpretar de esto es que Génesis y Éxodo, que hacen el código, hacen
el consecutivo de Torah, apuntan hacia Levítico, que Levítico lo que te da es el nombre de Yahweh. Y Números y Deuteronomio, que está el código, por así decirlo, al revés, está invertido, te señalan de regreso otra vez hacia Levítico, que es Yahweh. Es un dato curioso, pero el que estas coincidencias las encuentres dentro de la Torah, de los primeros 5 libros, es en una probabilidad de que esto pudiese suceder, dicen los matemáticos, una probabilidad en 30 millones de posibilidades. Así que este es además un pequeño indicio de cómo decirte que la Torah es difícilmente algo que un hombre como Moisés en el desierto pudo haber redactado y haber creado estos patrones tan desconcertantes o impactantes como los que estamos viendo aquí. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Con esto ya vamos a acabar casi. Pregunta para los que están aquí conectados. A ver quién levanta la mano y dice, ¿qué parte de la Biblia es palabra de Dios? Toda, ¿no? Ok. Toda. Toda la Biblia es palabra de Dios. Sí, claro, así es como decimos, ¿no? Y yo pues decía a Sandy, a ver, Sandy, sácate tu palabra de Dios y vámonos ahorita a la carta de Romanos 4, ¿no? Y empezar a dar, esta es la palabra de Dios. Ok. Yo sé que así es como la forma en que nos han acostumbrado a ver la Biblia. Entonces, diríamos que toda la Biblia, toda es palabra de Dios. Vamos a ver las siguientes diferencias. Vamos rápidamente a la primera carta de Pedro 1, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 24 al 25. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, de 24 al 25. ¿Cómo empieza? ¿Lo leo? Sí, gracias. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok. ¿Te acuerdas esta cita que vimos hace rato de Isaías? Sí. Pedro está aclarando la palabra del Evangelio que ha sido anunciada. ¿Cuál es la palabra? Nos remitimos entonces a la Tanaj. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien, ya se me está acabando el tiempo. Vamos por último, con esto ahorita dejar este tema hasta aquí. Vamos nada más a la segunda carta de Timoteo 3:14. Ok, estaríamos. Perdón, aquí me equivoqué, así todo dijo. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido,
sabiendo de quiénes lo has aprendido y desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? Tanaj. La Tanaj, correcto. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura, toda la Tanaj es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente capacitado para toda buena obra. Yo no voy a poder continuar con el tema porque no me quiero pasar el tiempo. Sandy continuará con esta próxima semana. Pero el punto que quiero dejar aquí puesto sobre la mesa es, una cosa es que la palabra es inspirada por Dios y otra que es palabra de Dios. Y con eso vamos a continuar la próxima semana, porque son dos conceptos distintos. Una, que Dios inspira que se escriban cosas, y otra que es palabra de Dios, davar, cosas que salieron de la boca de Dios. Y la palabra de Dios la vamos a encontrar en la Torá, mientras la inspiración en las palabras que se escriben, que pueden venir de parte de Dios, los podemos encontrar en otros escritos, pero son inspiración de Dios. ¿De acuerdo? Y esto Sandy lo puede aclarar un poco más. De hecho, va a ser el tema con el que vamos a arrancar la siguiente semana. Entonces, en todo esto lo que podemos encontrar o que podemos ver y vamos a poder más adelante con el resto del curso que estamos viendo es ver cómo el amor y la misericordia que Dios tiene, que a través de Jesús, la instrucción y la enseñanza que nos da es cómo es que Él desea y busca guiarnos con amor de regreso hacia el Padre. Que todo lo que Él hizo y hace en ese amor en el cual entregó todo lo que es y todo lo que hizo, es para que tú y yo podamos ver cómo el cumplimiento de su palabra está hecho para que tú y yo tengamos la oportunidad de comenzar a entender y guardar y obedecer de la misma manera en la cual Él nos amó tanto que obedeció hasta lo último, para que tú y yo tengamos una oportunidad de redención y de salvación a través de lo que Él hizo. Así que conocer la palabra y conocer a Jesús es conocer el amor que Él tiene y cómo tú y yo tenemos la oportunidad de comenzar a amarlo en otra dimensión, en otra manera distinta, más allá de las palabras, donde nuestras acciones y nuestras vidas, nuestra forma de vivir demuestra que la amamos. Así que si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, por favor, ahora es cuando hacerlo. Gracias. Sin dudas, ni comentarios, ni quejas, no les creo. Espérate al examen del martes, ahí veremos los comentarios. ¿No? Bueno. Pues bueno, de TX, Alfredito, ¿te gustaría aportar algo? ¿Tenías ganas de comentar algo, amigo? Bueno, en realidad está muy claro lo que se dijo. Se ha estado diciendo aquí en este curso y cada vez se va avanzando más para que vayamos comprendiendo cómo ha habido cambios tan importantes en nuestra vida. Conocer la verdad, pues nos va haciendo libres. Es la cuestión, ¿no? Saber que la Torá son palabras que por primera vez algunos de ustedes están oyendo, la Tanakh, ¿sí?
y saber que pues cuando vino Mashiach solamente había Tanakh, no había lo que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces están los escritos ahí, está la palabra, y esto es muy importante porque ahí está la vida, y Cristo vino a vivir la Tanakh, como lo dijo de una manera, o lo han estado diciendo muy asertiva, es que sencillamente el evangelio es como guardar la palabra, cómo hacer la palabra del Eterno, ¿no? Entonces la palabra, ya nos los explicó ahorita el hermano Lavin, pues es la Torah. Así de fácil. Pero ¿qué se nos ha enseñado a través de las muchas administraciones religiosas? ¿Qué es lo que verdaderamente nos han hecho vivir? Y cada uno de los que estamos aquí escuchando esto y repasando, pues recordamos cuántos errores nos han enseñado y cómo esos errores pues nos han tenido lejos de nuestro Creador. El Creador dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Así es que, amados oyentes, escuchemos esto y pongamos en balanza lo que sabemos y confrontémoslo con lo que la palabra dice. Y aquí nuestros dos maestros pues nos están enseñando de qué es lo que dice realmente la palabra y qué significa. Así es que pues muchas gracias, maestros, por sus enseñanzas, por su esfuerzo. Yo los felicito y que Dios los siga proveyendo de ese servicio hacia las personas que Él está llamando. Ese es mi comentario, hermanos. Gracias, Alfredito. Bueno, pues, si nadie tiene algún comentario adicional, nada más cerrar con esto. El propósito de una sesión como esta es que al empezar a ver la información y al empezar a estudiar y entender mejor la palabra, tengamos la capacidad de poder confrontarlo, ¿no? Con todos los estereotipos, todos los conceptos, todas las ideas con las cuales todo el tiempo hemos vivido hasta ahora, y dejar de verdad nada más que el verlo y lo que el Espíritu de Dios comienza a darnos a entender para retener lo bueno y echar lo malo, eso comienza a provocar cambios en nuestras vidas, ¿no? Simplemente eso es todo. Así que pues muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí y pues terminamos. Muchas gracias. Gracias, pues oremos y terminemos. Sandy, ¿podrías tú orar para terminar esta tremenda reunión de hoy, por favor? Con mucho gusto. Ay, se me perdieron. Aquí están ya. Padre bendito, te damos gracias por esta noche, por tu palabra que está llegando a nuestros corazones, por la semilla que está sembrándose en tierra fértil. Gracias por este momento que podemos aprender más de tu palabra, que podemos crecer en ese conocerte para amarte cada vez más, Padre, que queda muy corto de cómo nos has amado tú. Gracias por quitar los velos que nos han estorbado tantos años, Padre, que hoy podemos verte y conocerte más cercanamente y quitar todo aquello aprendizaje, todas aquellas enseñanzas erróneas que se habían puesto delante de nosotros. Gracias por la vida de Héctor, porque le has dado el don de la enseñanza y que lo comparte con todos los que están presentes. Bendice a aquellos que no pudieron llegar a la clase de hoy y que puedan escuchar la grabación para que se pongan al corriente. Y bendice la noche de todos, Padre. Danos un descanso reparador en tus brazos para llegar al último día de la semana, que es mañana, Padre. Gracias y bendito seas por todos lo que nos has dado. Gracias en el poderoso nombre que es tu nombre, con nuestro amado Yeshua, sanador y salvador.
Amén. Amén.